Dios les bendiga a todos ustedes que están viendo este estudio. Es verdad, es que no puedo. No podemos con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia. Y no es por nosotros levantarse y tumbar a los obstáculos que se nos atraviesan en esta vida. Por ejemplo, México. México no se imaginó que durante los años del 2006 al 2017 ya suman 234,000 muertos y el 2017 es oficialmente el año más violento en la historia reciente de México. Iban a morir de la forma que han muerto en los últimos años. Ya son más de los que murieron en las Torres Gemelas, en las guerras del Golfo Pérsico y la guerra de Irak. Lo que vemos por los diarios y los noticieros es algo que jamás nos hubiéramos imaginado que fuera a pasar. Solamente lo habíamos visto que eso se daba en los países de Centroamérica, Colombia o en algún país de África, por decir. Los decenios de los presidentes de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto suman 234,996 homicidios dolosos hasta octubre del año 2017, el mes más violento y el año más violento que se tenga registrado. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Calderón sumó durante su mandato un total de 120,935 homicidios dolosos. Por su parte, Peña Nieto acumula 114,061 asesinatos en lo que va de su administración solamente hasta el 2017 y hasta el mes de octubre pasado. Esto significa que con un año de gobierno todavía por cumplir, o 5 meses por cumplirse, el sexenio de Peña Nieto lleva ya el 94,31% del total de homicidios registrados durante todo el sexenio calderonista, con lo cual el mandatario del PRI está a tan solo de 6,874 de alcanzar el récord de homicidios impuestos por el presidente emanado del PAN, quien declaró la guerra contra el narcotráfico en el año del 2006. Pero ya dejando estos datos, vayamos a lo nuestro. He escuchado mucho decir que esto que vive México no tiene remedio, que las cosas van a empeorar. Pero ¿por qué no pensamos mejor diferente a lo que se está viendo, a lo que se está viviendo, sucediendo? Es que no puedo o no podemos. Pienso que ha llegado el tiempo de México. A México le ha tocado ser el primero en la lista en que pueda dar un avivamiento espiritual, en el cual miles, y por qué no decir millones, van a venir a conocer a Cristo. Que por fin, por tanto tiempo, los corazones de los mexicanos se van a abrir para Jesús y va a conocer lo que Dios ha hecho en otros países que no tuvieron otra alternativa más que arrodillarse delante de Dios y reconocer que era lo que necesitaban. Tenemos que ver en la historia que siempre que Dios ha querido visitar y bendecir a un pueblo que ha estado hundido en desgracias, lo hizo por medio de un siervo, de un predicador, de un profeta. Le dio a un pueblo un mensaje de esperanza. Le dio la oportunidad de cambiar y de dar un giro. Y parece que Dios está tratando de dar ese mensaje al pueblo de México. Ha llegado el tiempo de México. Seamos directamente o indirectamente de ese avivamiento. Veamos lo que Dios
puede hacer. Dios usó a Noé, a Moisés, a Gedeón y a muchos más. En primer lugar, Dios usó a Jeremías. Y pensemos esto y hagamos estas preguntas. ¿En qué cosas confían algunas personas para satisfacer a Dios? Según Jeremías, ¿nos acepta el Señor en base a esto? ¿Qué nos hace falta? Israel trató de resolver sus problemas siguiendo los métodos de otras naciones, pero Dios quería que dependieran de Él. ¿Cómo enfrentamos nuestras dificultades? ¿Importamos el mismo sistema que siguen los que no conocen a Cristo? Dios quiere que tengamos fe en Él, pues es el único que puede solucionar cualquier problema. ¿En quién confía usted? Para obtener la vida eterna, el único camino es Cristo. Si no lo has hecho, aceptarlo como su Redentor, o si ya lo es, aprenda a depender de Dios en todas las circunstancias. ¿Qué problema experimenta en su vida? El Señor lo quiere resolver si usted se lo entrega, sí, a Él. El tema de esta tarde es que no puedo, y es verdad, no podemos. Leamos Jeremías 1 del 1 al 19. Y dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11. Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciera te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás, y tú dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí, yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros alrededor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferice mis juicios contra los que me dejaron,
e incendiaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales a todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada y como columna de hierro y como muro de bronce contra esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y es verdad, es que no puedo. Ese es el tema de esta tarde. José era un miembro fiel de su iglesia. Hacía 5 años que había aceptado a Cristo como su Salvador. Y asistía a casi todos los cultos y con mucho interés estudiaba su Biblia. A resultas de ello crecía continuamente en su vida espiritual. Los líderes de su congregación empezaron a notar su entusiasmo y capacidad y pensaron que podía colaborar en algún ministerio. La oportunidad no se hizo esperar. Había necesidad de un maestro de escuela dominical. Y después de pedir la dirección del Señor, los dirigentes lo invitaron a ocupar ese puesto. Cuando se lo propusieron, José se asustó y contestó: imposible, no puedo. Tengo pocos años de conocer a Cristo. Además, no he estudiado la Biblia lo suficiente y se me dificulta enseñar a otros. Y es que no puedo. No, a veces no podemos. Este caso se repite con mucha frecuencia. ¿Recuerda alguna ocasión en que su iglesia necesitaba a una persona dispuesta a decir al Señor y no pudo encontrarla? Los que ya tienen cargos asignados están ocupados. Los que disponen de tiempos presentan multitud de excusas. Cuando se solicita que alguien colabore en la iglesia, frecuentemente se reciben evasivas. ¿Cuáles son las más comunes? Algunos dirán que la falta de tiempo, otros que no tienen suficiente conocimiento bíblico o experiencia, o que no tienen el don de la enseñanza. Muchas personas pasan años sin aceptar el trabajar por esas razones o otras. En el Nuevo Testamento enseña que Dios ha dotado a los miembros de su iglesia con habilidades para servir. 1 Corintios 12, del 4 al 31. Aunque ha otorgado sus dones a todos, la mayoría no los utilizan. Algunos se paralizan de terror cuando pasan al frente, otros no han estudiado mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Jeremías también pensaba así, pero el Señor le enseñó que si Él hace un llamamiento, también provee de las capacidades para hacerlo. Él requiere que todos participemos en el extendimiento de su obra. Cada uno debe considerar cuál es su responsabilidad y cumplirla. Jeremías se presenta en el capítulo 1, del 1 al 3. El profeta inicia su historia describiendo su llamamiento para ser vocero de Dios y la reacción que tuvo a las órdenes divinas. Al leer su ejemplo, consideré cómo habéis respondido usted si el Señor le pidiera algo semejante. En los primeros versículos se presenta y relata las circunstancias de su tiempo. Procedía de una familia de sacerdotes que vivían en Ananot, a 5 kilómetros al norte de Jerusalén. Le tocó vivir en el periodo más triste de la historia de Judá.
Su casa estaba bastante cerca de Jerusalén y podía ver personalmente los acontecimientos que en ella sucedían. Ah, en el capítulo anterior, como ya había estudiado, la situación histórica, no obstante, un breve repaso nos ayudará a entender el mensaje de Jeremías y el significado de su llamamiento, ¿verdad? La situación internacional, por ejemplo, de aquellos tiempos. La política internacional provocaba bastante inseguridad en el pueblo de Dios. Las tres naciones más poderosas de aquel entonces se encontraban luchando por el dominio de la zona. Asiria, que lo había detentado por 300 años, paulatinamente perdía el control, y Babilonia conquistó a las otras dos y se enseñoreó del mundo conocido de aquellos tiempos. Ahora, la situación nacional, después de la caída del reino del norte, llamado Israel, el reino del sur, conocido como Judá, siguió el mismo camino rebelde e idólatra. Los únicos reyes fieles a Dios que surgieron fueron Ezequías y Josías. Los demás guiaron a la nación al pecado. Jeremías actuó como profeta desde el tiempo de Josías y sus hijos hasta después de la destrucción de Jerusalén. Pero cuando todos fueron hechos cautivos, permaneció en un remanente para ayudarles. La condición espiritual. La nación confiaba en que serían preservados gracias al templo y a sus cultos, aunque la religión y sus ritos estaban en oposición a la verdadera fe en Dios. El pueblo ya no confiaba en su Creador ni buscaba la comunión con Él. Al contrario, desobedecían su revelación en forma abierta. Habían puesto sus ojos en las naciones paganas que los rodeaban y en sus dioses. Fue en medio de esta situación que el Señor llamó a un joven para ser su vocero, con el fin de que los exhortara a volverse a su Padre Celestial. Cuando rechazaron su mensaje, Jeremías anunció el juicio venidero. Dios llama. En el capítulo 1 del verso 4 al 5, la comisión de Jeremías no se debió a una decisión desesperada de parte de Dios, sino que fue planeada desde antes de su nacimiento y aún antes de la fundación del mundo. De la misma manera, el Señor ha influido en sus planes que cada creyente participe en un ministerio específico, como nos dice allá en 1 Corintios 12. La forma en que se desarrolló el ministerio de Jeremías podemos observar en los pasos que dio él, el Creador, para prepararle. Él hizo todo. Al relatar este aspecto, Jeremías expone los 10 pasos de su capacitación. Primero, lo formó, versículo 5. Lo conoció, versículo 5. Lo santificó, como nos dice en el versículo 5 también. Lo dio por profetas a las naciones, como también nos dice en el versículo 5. Lo envió, como nos dice ahí en el verso 7. Le enseñó qué decir, también nos dice ahí en el verso 7. Le acompañó para librarle de sus enemigos, como nos dice ahí en el verso 8. Tocó su boca y puso sus palabras en ella, como nos dice ahí en el verso 9. Y le puso sobre las naciones y reinos para que llevara a cabo su plan, como nos dice en el verso 10. Y lo fortaleció, como nos dice ahí en el verso 18. Jeremías se resiste. Capítulo 1, 6. Vean, podemos ahí ver cómo respondió Jeremías. ¿Cómo respondió Jeremías? Estaba emocionado
y animado por el privilegio que Dios le había concedido, podemos hacer una pregunta. Pues podemos decir que no, sino que hizo como cualquier siervo verdadero del Señor. Reconoció su incapacidad, se daba cuenta de que era inmaduro, inexperto y que carecía de preparación. Tal vez solo tenía algunos 19 o 20 años porque estuvo trabajando en la obra por más de 40 años. Vale la pena observar que Dios aceptó el hecho de que se considerara incapaz. Era cierto. Si Jeremías hubiera tenido que confiar en sí mismo, sería preferible que no comenzara su servicio. La verdad es que para llevar a cabo la obra divina, todos tenemos que reconocer que somos indignos. El que se cree demasiado competente fracasará. Todo siervo de Dios tiene que reconocer su propia incapacidad. Dios procede la habilidad para hacer su obra. Ahora, la principal objeción del profeta era su falta de madurez. Ante su responsabilidad tan grande, se consideraba totalmente inútil. Jeremías no adujo que no estuviera dispuesto, sino que era demasiado joven todavía y que le faltaba experiencia para emprender una tarea de tal envergadura. Tuvo que aprender que Dios nunca nos llama a realizar una obra sin proveer todo lo necesario para cumplirla. Ahora, Dios capacita, como nos dice el capítulo 1 del 7 al 10. ¿Dónde se iba a preparar Jeremías para su ministerio? ¿De dónde vendría su enseñanza? Bueno, 9 veces contesta esta pregunta en el primer capítulo. Al profeta no le cabía la menor duda de que todo vendría de Dios y no de los hombres. Revisé el pasaje fijamente en la descripción de lo que debía proclamar. ¿Qué impresión recibe usted respecto a que era la fuente de sus afirmaciones? Para hacer frente a su inexperiencia, solo había un remedio: que Dios se hiciera cargo de todo, en especial de la instrucción a su siervo. Con el hecho de tocar su boca, le estaba dando a entender que le daría las palabras necesarias. Quería que Jeremías dependiera por completo de él. Lo mismo debemos nosotros si queremos cumplir con la obra que nos toque hacer. Tanto a la habilidad de expresión como el mensaje a proclamar viene de lo alto. Si logramos algo en la predicación del Evangelio, es porque Dios lo hace, aún a pesar de nosotros. Para aterrizar, es decir, terminar esta primera parte, la incapacidad nuestra más la provisión divina es igual a la capacidad perfecta que viene de Dios. Dios explica lo siguiente, y con esto termino por hoy. Después de resolver sus dudas, el Señor le presentó 2 visiones para que entendiera lo que esperaba de él. Primero, la vara del almendro, capítulo 1, del 11 al 12. El almendro es el primer árbol que despierta en la primavera. Eso es lo que quiere decir su nombre en hebreo. El verbo se deriva de este. Tiene la misma idea básica: vigilar o apresurar. Esta visión emplea un juego de palabras para dar énfasis al mensaje. Tal como el árbol se apresura a florear cuando comienza la temporada, así también Dios cumpliría su palabra y traería el juicio. El Altísimo había sido paciente con Israel, esperando su arrepentimiento, pero el plazo se había terminado. El castigo vendría pronto. Número 2. La olla que hierve. Capítulo 1, del 13 al 16.
Esta representa el juicio venidero, pues al igual que su contenido, la invasión que vendría del norte haría daño al pueblo. Versos del 3 al 15. A referencia del ataque babilónico, el cual dio cumplimiento a esta profecía. La razón para este juicio se explica al final, en el verso 16. ¿Por qué permitiría a Dios que su pueblo sufriera así? Él mismo explica a Jeremías que era por causa de su rebelión e idolatría. Por ello mandaría a sus enemigos para destruir a Judá, incluyendo Jerusalén. Este castigo no se haría esperar, sino vendría pronto. Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Espero que haya sido de bendición este estudio.